Hola, ¿cómo están? El video de hoy fue pedido por muchos de ustedes. Aquí les traigo no una, sino dos maneras en las que yo realizo el cuello solapa. Antes de comenzar, quiero compartir una información muy importante con quienes recién estén comenzando en la costura. Se trata sobre la importancia de identificar ciertas marcas en un patrón que contribuyen a que obtengamos una solapa perfectamente simétrica. Veamos cuáles son. En la curva del escote delantero, con el número 1, encontramos la primera. ¿Para qué es? Nos indica que desde allí debemos empezar a coser nuestro cuello. Bajando sobre el centro delantero, vemos otra marca en horizontal, con el número 2. Esta nos indica dónde comienza el quiebre de nuestra solapa, y es muy importante a la hora de hacer los ojales y planchado. En la espalda lo único que debemos tener presentes es el centro del escote, con el número 3. En el cuello van a ver tres marcas, la número 4 que nos indica el centro del mismo y las otras dos que ven a cada lado, ahí con el número 5, nos indican el punto de unión de los hombros. En el video ya van a ver a qué me refiero. Todas estas marcas deben pasarlas a la tela a la hora de cortar, sea con un piquete o tiza. Ahora sí, comencemos. Como ven, ya deben tener unidos los hombros, las vistas en el delantero, ya orilladas con overlock, y los costados. Dejamos un ratito esto de lado y pasamos a armar lo que sería el cuello. Recuerden hacer todas las marcas que hablamos anteriormente. Yo comienzo cosiendo la parte más larga. Después doblo el borde así como están viendo y remato ambos extremos. Damos vuelta el cuello, pueden ayudarse con una tijera y pespunteamos acomodando bien la costura. Doblan el cuello a la mitad y si es necesario emparejan diferencias con la tijera. Ahora sí, tomamos la prenda y con la ayuda de alfileres vamos a ir sujetando el cuello en el escote, respetando todas las marcas ya mencionadas. Centros, delantero y hombros.
Pasamos costura recta, cuidando de ir acomodando bien las telas para que no nos quede ningún pliegue. Para la terminación del escote en la espalda van a necesitar o cortar una vista con la misma forma del escote por el ancho que ustedes prefieran. Y la van a unir por los hombros a las vistas del delantero, rematando muy bien al empezar y al terminar. A continuación van a ir acomodando esta vista, como ven en el video, el cuello va quedando en el medio, y van haciendo coincidir hombros, la costura de los hombros. Pasamos a coser por sobre la misma costura que hicimos anteriormente. Revisen que vayan cosiendo todas las capas de tela. Hacemos piquetes en todas las partes curvas con una tijera . Recortamos excedentes de tela y damos vuelta las esquinas de la solapa.
Antes de pasar el pespunte final, vamos a cerrar en la parte inferior para luego, ya que esta parte quede lista para hacer el dobladillo. Yo estoy cosiendo a 2 centímetros, como ven aquí en el video. Entonces así ya se aseguran de que todas las costuras queden embolsadas. Ahora sí, pespunteamos. Vean bien que yo estoy cosiendo por el lado de las vistas. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es la presentación de la solapa. Que el pespunte que se ve en la solapa sea el derecho. Cosemos solo hasta el hombro, rematamos y hacemos lo mismo del otro lado hasta terminar. Fijamos con unas puntadas la unión de la vista con el delantal. Pueden hacerlo a mano también. Lo importante es que no se vea del lado derecho de la prenda. Ya para terminar, colocamos la talla en el centro de la vista y rematamos con unas puntaditas a mano o a máquina para sujetarla.
¿Recuerdan la marca para el quiebre de la solapa? Ahí la estoy señalando con un alfiler para poder asentarla con la plancha. Hice lo mismo en ambos delanteros. ¿Ven? A esto me refiero. Cuando nuestra solapa doble o gire hacia el derecho, este es el punto o la puntada, el pespunte que nos debe interesar. Ahora, el segundo método que les voy a enseñar es sin esta vista. Este método consta en coser el cuello solo desde la marca del escote delantero hasta los hombros, respetando las marcas del molde. Repito el mismo proceso del otro lado del escote. Después acomodamos bien la vista, igualando hombros, ahí como ven en el video. Se ayudan con un alfiler y pasamos costura por donde cosimos anteriormente. Recuerden realizar los piquetes en todas las partes curvas del escote delantero. Como yo estoy reutilizando el modelo anterior, ya tiene los piquetes, por eso no me ven hacerlo. Este paso es muy importante. Con una tijera y con mucho cuidado de no cortar la costura, van a hacer un piquete justo en la unión de los hombros, tomando todas las telas. Pasamos al escote espalda, tomamos solo una pieza del cuello, como ven en el video, y van a ir cosiendo, mientras que la parte de arriba la hacen a un lado, tal cual les estoy mostrando allí. Cosen de hombro a hombro.
dan vuelta las puntas de la solapa y presentan todo el trabajo para poder cerrar el cuello. Recuerdan que habíamos hecho un piquete en esa zona. La idea es que introduzcamos todas las costuras dentro del cuello, como ven en el video. Van poniendo alfileres para que nada se mueva. Ahí les muestro de nuevo cómo ir acomodando las telas. Ahora sí, cosemos solo esa parte con pespunte al borde. Solo nos queda fijar las vistas a los hombros y pasar el pespunte final en todo el recorrido del delantero y solapa. Yo estoy usando el pie compensado, que es ideal para este tipo de costuras. Sea el método que decidan hacer, el resultado final es igual de bueno. Así que anímense y verán que con práctica todo es posible. Muchas gracias por vernos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, compartan este video con sus amigos y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video.